Hoy iniciamos una serie de escuela dominical. El título para esta serie es Sabiduría, Doctrina y Razones Prudentes. ¿De dónde viene este título? Bueno, como lo imaginarán, del libro de los Proverbios. Sabiduría, doctrina y razones prudentes es lo que dice Proverbios 1:2. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Es el propósito por el cual fueron escritos los proverbios. Les explico, les aclaro que la serie no es como expositiva, como ir versículo por versículo por el libro de los proverbios. No es así, sino que vamos a ir tomando durante las 12 o 13 lecciones que creo que tenemos disponibles, temas importantes que se tratan en el libro de los proverbios, que son realmente lecciones para nuestra vida cristiana. Para iniciar tenemos que recordar quién escribió este libro de los proverbios. Y vamos al primer libro de Reyes, capítulo 4. Primero de Reyes 4. Leemos los versículos del 29 al 34. ¿Lista? Primero de Reyes 4:29 dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Y aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Ezraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. ¿No les parece interesante que aquí dice que él escribió miles de cosas y disertó sobre temas tan diversos que estamos seguros que hubiera sido interesantísimo nosotros leer todas esas observaciones que hizo este hombre sabio acerca de los animales y de las plantas, de todo lo que veía, observaba y escribió con gran sabiduría. Pero de todo ese cúmulo de conocimientos, hizo Dios solamente que nos quedara a nosotros Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Esos son los 3 libros que Dios en su providencia dejó para nosotros, lo cual nos quiere decir algo. Tengamos las prioridades correctas. Es muy importante aprender cosas en esta vida y todo debemos enseñar a nuestros hijos lo hermoso de aprender. Aprender es lindo, es bueno, aprender de todas las cosas, pero tenemos que darle la prioridad, que es lo que más importa. Sabiduría, doctrina y razones prudentes. La vida espiritual, el alma. Y entonces nosotros vamos a encontrar preciosísimas lecciones en esta serie.
En el versículo que sigue dice, estamos en Proverbios capítulo 1, versículo 4. Él está diciendo para qué escribió este libro. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Leyendo el comentario a los proverbios de un antiguo hombre de Dios llamado George Lawson, decía que en la academia de Platón, ¿recuerdan quién es Platón? Habían unos filósofos famosos en Grecia, el primero de ellos Sócrates, luego Platón fue su discípulo y luego Aristóteles. Pero Platón tenía una academia en Grecia. Y dicen que en la entrada de su academia decía, el que no entiende geometría no entre aquí. Él hizo una academia para aquellos privilegiados e inteligentes que ya sabían de geometría y ahora venían a su academia. Eran personas conocedoras. Él no quería gente que no supiera matemáticas, pues. Y decía George Lawson, ¿qué diferencia es esta academia? Que nosotros le llamamos la escuela de Cristo, ¿verdad? Porque llama a los simples. Si usted es simple, puede encontrar aquí sagacidad. Si usted cree que algo sabe, puede aprenderlo mejor. Ese simple es el que no entiende. A eso se refiere él, el simple. No entiende. Pero, gloria a Dios, puede llegar a entender. Si presta atención a las palabras de Dios, Dios por su palabra y por su espíritu puede llegar a hacerle entender. ¿Entender qué? Pues las cosas importantes, las cosas que se refieren a Dios, a su alma, a lo que pide Dios de nosotros. ¿Es usted un simple? ¿Es usted un ignorante, por decirlo así? No piense que le vamos a decir aquí no entre, más bien venga aquí, aquí vamos a aprender en la escuela de Cristo. Y vean que va en aumento. Primero habla de estos simples, los que no entienden, pero después dice, y a los jóvenes inteligencia. Y no debemos pensar que solo se trata de jóvenes en edad. Claro, los jóvenes son por naturaleza, porque el tiempo no les ha dado para adquirir experiencia, son inexpertos entonces y ignorantes en muchas áreas. Es lo, digámoslo así, natural, pero no es cierto que hay personas que ya tienen una edad de adultos o maduros y siguen siendo simples. Hay que tratarlos como jóvenes, sin inteligencia, sin cordura, inmaduros, por decirlo así, y en todo aspecto, emocionalmente y también espiritualmente. Pero oiga lo que dice. Tiene usted mucho tiempo ya de estar en el Evangelio y le parece que se ha leído muchas veces la Biblia y usted sabe bastante y puede enseñarle a otros. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Es importante recordar las palabras del apóstol Pablo a los Corintios. Primero a los Corintios capítulo 8, el versículo 2 nos dice así. Primera a Corintios 8, 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. ¿Por qué estamos hablando así? Porque quiero animarlos a todos, que nos entusiasmemos y nos animemos. Vamos a tener un estudio sobre algo que todos necesitamos. No hay quien pueda decir, yo no necesito. Incluso si
si usted cree que ya es maduro en la fe, recuerde esas palabras del apóstol Pablo. ¿Cree usted que ya sabe? No, porque ese mismo, y volviendo a una frase de ese filósofo griego, Sócrates, ¿qué dijo él? Solo sé que no sé nada. Porque realmente es cuando avanzamos en el conocimiento que somos más conscientes de nuestra ignorancia, de nuestra incapacidad, de nuestra pequeñez. Bien, que esto sea entonces nuestra motivación, es para nosotros, es para usted, incluso si usted no es cristiano, si usted no es creyente, también es para usted. Podrá llegar a entender lo que realmente importa en esta vida. Y es para usted, cristiano, si apenas está empezando en la carrera y sabe poco, es para usted, para que adquiera la inteligencia verdadera, esa sabiduría que está aquí descrita como el temor de Jehová. Y es para usted, mi hermano más maduro, para que aumente el saber y se beneficie usted y aquellos a los que usted llega con, sea en su familia, sea aquí en la iglesia, con su influencia. Son lecciones entonces para la vida, lo que vamos a estar viendo, basadas en verdadera sabiduría, una sabiduría que viene de Dios y que está descrita en 1 Corintios 1:24, cuando estuvimos ahí lo vimos con amplitud. Primera carta a los Corintios 1:24. Esto nos da el enfoque correcto en el cual tenemos que estudiar los proverbios. 1 Corintios 1:24 dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Todas estas enseñanzas, con la ayuda del Espíritu Santo, tenemos que ver cómo provienen de Cristo mismo y de la enseñanza de Cristo. Porque si no fuera así, nosotros corremos un gran peligro de ver en el libro de los Proverbios una serie de consejos morales para nada más ser mejores y vivir mejor. Y eso perderíamos completamente la perspectiva, porque el simplemente que fueran consejos o razones de una vida moral, correcta, saber cómo llevarse, cómo comportarse, cómo reaccionar, eso es de esta vida presente y tiene cierta utilidad, pero no a la eternidad, sino está centrado en aquel que es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces vamos a iniciar hoy, en lo que nos queda vamos a hablar sobre algo bien importante. La primera lección entonces de estas se va a llamar una vida equilibrada. Leamos Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo 15. Versículos 13 al 15. ¿Listos? Leo. El corazón alegre hermosea el rostro, mas el dolor del corazón, mas por el dolor del corazón, el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Es necesario que recordemos que el ser humano es un ser integral. ¿Qué significa? Que estamos hechos de cuerpo y de alma, pero como una unidad. No podemos separar ambas cosas, como si lo que afectara al alma no va a afectar el cuerpo, o como que si lo que afecta al cuerpo no afecte para nada el alma. Debemos tener eso en cuenta. Hay una relación entonces entre lo espiritual y lo físico, y esto es innegable.
por experiencia, algunos lo podemos decir y otros por observación. Cuando se sufre físicamente de una manera continua una enfermedad, por ejemplo, crónica, lleva al desánimo. Llega un momento en que la persona comienza a decaer en su ánimo, porque aquello es algo constante, no está logrando vencer. No está logrando vencer esa aflicción física y eso le lleva entonces al desánimo. Y el desánimo afecta sus disciplinas espirituales y el desánimo afecta en cómo se relaciona con Dios, en la calidad de sus oraciones, en la calidad de sus lecturas de la Biblia. ¿No es esto así? Eso es así. Si nosotros estamos pasando afección física, que estamos atacados por una enfermedad, nuestra lectura de la palabra de Dios se hace más pesada. Nuestros momentos de oración también, y entonces hay una lucha que dar. Y al revés también, un verdadero creyente, cuando por sus descuidos, por sus negligencias, descuida su comunión con Dios, y la vida espiritual se va afectando eventualmente, si de verdad tiene una conciencia despierta, si de verdad es hijo de Dios, su cuerpo lo va a resentir. No se va a sentir bien. Tanto que la palabra del Señor nos dice, 1 Corintios capítulo 11, que hay quienes se atrevían a estar en ese estado tan terrible de hipocresía, en el cual tomaban la cena del Señor indignamente. ¿Y cuál fue el resultado? Muchos enfermos y algunos hasta duermen. Hay entonces, mis hermanos, creo yo, con esto que les he dicho, una relación entre el espíritu y el cuerpo, porque somos un ser integral. Nosotros los creyentes somos a veces los culpables de que el mundo tenga un concepto equivocado de lo que es la verdadera religión y que piensen que hay, como puse aquí, poco o ningún placer en la religión. ¿Por qué? Por lo que ven, por el mal testimonio, porque no ven a una persona gozosa, caminando con Dios, disfrutando de las cosas buenas que Dios nos da, siendo agradecido, sino que ven a una persona apagada, tal vez hasta quejosa, melancólica. ¿Es o no es así? Creo que muchas veces ha sido, y entonces estamos dando un mal testimonio y una mala imagen de lo que es la verdadera religión. En el libro de Eclesiastés escribe también Salomón: ¿quién como el sabio? ¿Y quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. Obviamente estamos hablando de metáforas, pero ¿a qué se refiere? Pensemos la metáfora. Ilumina su rostro. Es como que hay un reflector que hace brillar ahora su rostro. No está en penumbra, no está en oscuridad, no está cabizbajo, está contento, está alegre. ¿Por qué? La razón, porque está agradecido y porque tiene presente las personas, como tiene esa sabiduría de Dios, tiene presente las bendiciones de Dios. Romanos 14, 17. El apóstol Pablo está definiendo el reino de Dios y lo está contrastando con el reino de este mundo. Romanos 14, 17 dice: porque el reino de Dios
no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por pensar muchos que el reino de Dios es comida y bebida, caen en la trampa del mal llamado evangelio de la prosperidad. Pero el que entiende, el que tiene esa sabiduría de Dios, verá, no se trata de eso. Dios nos ha dado muchas bendiciones en esta vida y dice Pablo a Timoteo que todo nos lo dio en abundancia para que disfrutemos de ello. No negamos eso jamás, lo disfrutamos, pero ese no es la esencia del reino de Dios. No se trata de comer y beber ni de comodidades en esta vida, se trata de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. Ahora les pregunto, ¿ven la relación con Proverbios 1:3? Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. De esto se trata, ser súbditos del reino de Dios, de aprender entonces también a vivir disfrutando de lo espiritual a tal manera que se ilumina nuestro rostro, porque entendemos que el reino de Dios es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Gozo en el Espíritu Santo, debemos entender que es gozo espiritual, no es igual al gozo del mundo. El gozo del mundo siempre depende de las circunstancias y para alegrarse necesitan de todos los entretenimientos y diversiones del mundo, y sin esas no están alegres. Entonces, si el mundo piensa que nosotros no somos alegres es porque no participamos de todas esas diversiones pecaminosas, ya eso es diferente. Eso es porque ellos no tienen la luz del Señor y entonces dicen, pero qué vida más aburrida de la de ellos. No salen aquí, no salen allá, no participan en esto, en otro, y todo eso es pecaminoso o con el riesgo de pecar. Pero si es eso, entonces estamos claros que es por su falta de entendimiento de la verdad. Pero a lo que me refiero y lo que queremos corregir es que no vea el mundo que para nosotros las cuestiones de la religión, es decir, de nuestra fe en Jesucristo y de las enseñanzas de Cristo son como una pesada carga con la cual yo voy porque tengo que ir. No, es gozo en el Espíritu Santo, me gozo en Dios y en las bendiciones que Él me ha dado, principalmente las espirituales. Justicia, paz y gozo. Estamos en Proverbios capítulo 15 y hemos entonces leído que todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento, el 14 decía, el corazón entendido. Discúlpenme, debemos empezar en el 13. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Primera entonces lección y primera reflexión. ¿Cómo es nuestro rostro? ¿Qué refleja nuestro rostro hacia las demás personas? ¿Qué ven en nosotros? En nuestras expresiones, en nuestras palabras y en cómo reaccionamos ante las cosas. Ven un rostro que está hermoseado porque hay alegría verdadera en el corazón, o ven lo otro, un corazón adolorido, un espíritu abatido. El problema está en el corazón, dice nuestro siguiente punto para el versículo 14. El problema está en el corazón y no en la mente, no en la cabeza. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de sandeces. ¿Y por qué dice esto? ¿Por qué afirmo esto? Porque conocimiento muchas personas tienen, o muchos tenemos conocimiento, hemos leído y esa palabra ha entrado a nuestra mente. Pero ¿cuánta de esa palabra que hemos leído
y que hemos escuchado tal vez en las predicaciones, en las enseñanzas, en la palabra de Dios que se lee en cada culto, cuánta de esa palabra, que es la palabra de Dios, hemos meditado y orado al respecto de esa palabra. Por no haberlo hecho, eso es simplemente información que entró y que no está haciendo el efecto en el corazón, en el alma, un efecto que debería transformar a ese corazón. Entonces, hay algunos que leen y oyen, pero no meditan ni oran. Y por eso se puede dar el terrible evento de que hoy mismo le podemos preguntar acerca de lo que hace 8 días se enseñó o se predicó y la persona puede titubear. Porque no hubo reflexión en la palabra de Dios, no hubo meditación en ella, ni hubo oración para que eso que leímos de la Biblia y que se habló de la Biblia llegue a penetrar y a transformar la vida. Entonces yo doy ese consejo siempre. Por favor, procuremos al final del día del Señor, cuando usted esté solo o cuando esté tal vez con sus niños, un pequeño repaso. ¿Y de qué trató hoy la escuela dominical? Algo breve. Bueno, que hay que hacer un repaso. Es mucha información, sobre todo si usted viene de otra iglesia donde lo que hacían era cantar 1 hora. Y entonces es mucho. Dice, es que palabra y luego palabra y otra vez palabra más tarde. Pero después se va como acostumbrando y simplemente escucha, pero no está asimilando. Entonces, queremos aconsejar, haga ese pequeño repaso. ¿De qué trató? ¿De qué habló el pastor hoy en la escuela dominical? Y luego, ¿y de qué fue el sermón de la mañana? ¿Y de qué fue el sermón de la tarde? Porque si no hacemos esa meditación, ¿y para qué se medita? Para decirle, Señor, que esa palabra haga efecto en mi vida. Y entonces, si es así, ahora sí, el corazón va a ser afectado. El corazón como el centro, no solo de nuestros afectos y sentimientos, sino que a veces la palabra corazón en este contexto de Hebreos es usted mismo. Usted es su corazón, usted es lo que hay en su corazón. Por eso es que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Porque yo expreso lo que soy, lo que tengo en mi corazón. Vamos a adelantarnos que nos faltan poquitos minutos. Entonces, la pregunta que nos hacemos en este punto es ¿cuánto estimamos la sabiduría? Para el sabio es lo más valioso. Y hay varios versículos que podríamos leer, ahorita no, pero en los proverbios en el que hay esa comparación y dice, la sabiduría es más valiosa, más preciosa que joyas, que oro, que lo que sea. Piense usted en lo que usted valora. Tal vez usted no valora las joyas, ni las alhajas, ni el oro, pero hay algo que usted valora en esta vida. ¿Es para usted la sabiduría mejor que eso? Entendiendo que la sabiduría es como la definimos ahí, el temor del Señor, conocerle a Él, apartarme del mal, eso es otra definición de sabiduría. Para el sabio llega a ser lo más valioso y teniendo eso, entonces su corazón se va a alegrar. ¿Qué tengo yo? ¿Qué es lo que realmente tengo? A Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cómo no se va a alegrar mi corazón? Tengo al Hijo de Dios. El conocimiento parcial y el conocimiento completo. No vamos a ir a la cita, pero en 1 Corintios capítulo 13, cuando diserta sobre el amor el apóstol Pablo, hay una parte donde dice, ahora conocemos en parte. Y eso es así. Ahora conocemos en parte, parcialmente. Por más que estudiemos, vamos a conocer en parte. No tenemos ni la capacidad de conocer completo. Pero después dice, pero entonces llegará un día en que conoceré como fui conocido. El anhelo nuestro es avanzar en sabiduría con la promesa que Él nos da de que un día entenderemos ya. Como dice aquel himno, entenderé el propósito de Dios de una manera más completa, no en esta vida a veces. No en esta vida vamos a entender el propósito de Dios
con toda claridad. Lo que nos toca en esta vida es confiar en su amor, en su voluntad y resignarnos a esa voluntad, pero no de una manera conformista como ¿qué se va a hacer? No, sino diciendo, ¿por qué me someto a esa voluntad de Dios? Porque sé que Dios es mi Padre y Él me ama y Él no hace cosas para dañarme a mí. ¿No es cierto que ese sentimiento nos levanta el ánimo cuando estamos en aflicción o cuando estamos en problemas? El saber, si Dios mandó esto, esta enfermedad, este problema en el trabajo, en la familia, y si Dios verdaderamente es mi Padre porque Él me ha adoptado en su Hijo Jesucristo, yo tengo este consuelo. Él no lo está haciendo para dañarme a mí porque Él me ama, Él no me odia, me ama. Una vez fuimos enemigos antes de yo tener a Cristo, pero ahora Cristo me reconcilió con Dios y ahora no hay esa enemistad. Entonces eso trae paz a nuestro corazón y eso trae alegría. Que un día, aunque aquí no entenderé, un día entenderé. 1 Corintios 13, 12. El versículo 15 nos dice, todos los días del afligido son difíciles, mas el del corazón contento tiene un banquete continuo. Y nos hacemos la pregunta, ¿un banquete continuo? Esta es una cita del pastor Lawson que dice, el banquete del alma disfruta de un gozo bien fundamentado, no termina nunca. Pero pensemos esto de un banquete, sabemos que es un banquete, es mucha comida, es un lugar donde hay comida y comida y comida, un banquete continuo. Y decía el comentarista que me hizo pensar de veras, no, un banquete continuo cansa. Te vio la mesa llena de comida y comió, pero una vez que comió, ya no quiero más, estoy que reviento. En esto es diferente, es un banquete de verdad que nunca se termina y del que se puede seguir disfrutando. Bendito Dios que así es. En cambio el de este mundo cansa. Lo más que a usted le guste en la vida le va a alcanzar igual, en algún momento le cansará. No el gozo del Señor, que según dice Nehemías 8:10, es nuestra fortaleza. ¿Recuerdan ese episodio? Tal vez lo leemos un momentito en Nehemías 8:10. Muy apropiado de cómo estaban ellos. Y luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Vean que hay alegría en disfrutar las cosas que el Señor nos da. También hay alegría en compartir con los que no tienen, hay alegría, pero la bendición más grande está aquí. El gozo del Señor de Jehová es nuestra fortaleza. ¿Cómo es el ánimo según Job del hombre en aflicción? Job capítulo 33 en el versículo 20 dice así. Si igual no les da tiempo de buscarlas conmigo, como ahí están anotadas, después las pueden leer, pero Job 33, 20 dice que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Esto es una frase de Eliú a Job, confirmando algo que es cierto, pero en el caso de Job no se aplicaba realmente. Él estaba hablando en general, pero es una verdad. Cuando hay esa aflicción, la persona aborrece el pan. ¿Qué significa esto? Ya las cosas de esta vida, lo más que le gustaba, llega a hastiarle, ya no es suficiente. Y a veces en el mundo, si ustedes ven, y a veces nosotros puede que tratemos a una persona en aflicción de esa manera. ¿Cómo hago para alegrarlo? Es que a él le gustan mucho los chicharrones, llevémosle chicharrones. Y pensamos, y no es que está mal hacerlo, pero eso es lo que ocupa él. El chicharrón o lo que sea que usted le lleve que le gusta, le va a dar un alivio temporal, le va a alegrar un poquito, pero eso no es lo que él necesita, porque su alma es la que necesita ese bálsamo, esa comida de Dios, ese pan del cielo, esa agua de vida. Como tengo muy poquito tiempo, voy a
obviar el Salmo 63 que nos habla del gozo en Dios. Ya hemos hablado un poquito, pero quisiera que veamos cómo es que hacían los apóstoles y los primeros creyentes para vivir en medio de las aflicciones y cómo es que nosotros tenemos que aprender entonces de la palabra y de ellos a vivir en medio de aflicciones y tribulaciones que vienen y vendrán. Están anunciadas. Y si en este momento, mi estimado, escúcheme bien esto, si en este momento usted no está en aflicción, yo no soy portador de malas noticias, es de una realidad. Si en este momento usted no está en aflicción, solamente espere, porque la aflicción es parte de lo que tenemos que pasar todos. Segunda a los Corintios capítulo 7, el versículo 4 dice: mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo. ¿En qué? Aquí es donde parece contradictorio todo lo que venía diciendo. Vuelvo a leer hasta ahí. Mucha franqueza, es decir, sinceridad, tengo con vosotros. Mucho me glorío con respecto de vosotros. Estoy lleno de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Esto es cristianismo. Esto es la fe cristiana. La capacidad de enfrentar las tribulaciones con gozo. Versículo 12 de ese mismo capítulo. Así que aunque eso escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció. Vamos a ver si es ese versículo. No, perdón, capítulo 12, versículo 9. De la misma carta, sí, pero es capítulo 12, versículo 9. El apóstol Pablo, enfrentando una terrible aflicción, de la cual le pidió a Dios, que le suplicó durante 3 ocasiones que la quitara de él, y me ha dicho: bástate mi gracia. Es decir, lo que está diciendo es que mi gracia te baste, es suficiente mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Les suena a ustedes esto popular? Claro que no. Es la sabiduría de Dios. Es el poder de Dios que actúa en nosotros los creyentes, que nos hace capaces de gloriarnos en nuestras tribulaciones y de decir: me basta su gracia, Él está conmigo, Él no me va a abandonar en esta debilidad. Va a reposar en mí el poder de Cristo. Esto es el poder de Dios, esto es el poder del Espíritu Santo. No esas locuras que vemos y escuchamos en otros lugares. Este es el poder del Espíritu Santo, capacitando al creyente para sostenerse y para ser perfeccionado en sus debilidades, y que Él se gloríe en ellas, porque sabe esto: en mí reposa el poder de Cristo. Y puede hablar como habla el apóstol Pablo en 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. No son contradicciones, es el entendimiento correcto. Pablo, que ha sufrido y sufrió, ¿recuerdan el episodio en Filipos? Azotados con varas, él y Silas, son encarcelados. ¿Ustedes creen que azotar es un golpecito? Con varas, azotes en sus espaldas, para luego llegar a ser puestos en el calabozo, peor, en el de más adentro, en un cepo, con sus manos y con sus pies encadenados. ¿Y qué? Y a medianoche Pablo y Silas
cantaban himnos a Dios. Así que, mis hermanos, tenemos de qué arrepentirnos cuando nosotros lo que hacemos es quejarnos en el primer asomo de la tribulación o de los problemas y de las dificultades. Esto es lo que es cristianismo, triunfo sobre todas estas cosas, no que nos sucedan, sino que dice, gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo. ¿Cómo? En Cristo Jesús. Job 15:11, ya casi terminamos, mis hermanos. Job 15:11 nos dice, en tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen. Esto debería preguntarse a nosotros, cuando estamos nosotros tan desanimados por las situaciones difíciles. En tan poco tiene usted las consolaciones de Dios que leemos aquí en su palabra, sus maravillosas promesas, ¿valen para usted? ¿O en tan poco las tiene? Y son palabras que con dulzura se le dicen, que le hablan de Jesucristo, el Salvador, al cual usted si acude, Él no lo rechazará. Brevemente, hago las preguntas finales. ¿Cuál es su actitud en la vida? ¿Hay una tendencia a la depresión en usted y a estar lamentándose y entrar en periodos de melancolía? Responda. ¿Cuáles lugares y circunstancias traen alegría a su corazón? Y lea el Salmo 4:7. ¿Entiende de qué estamos hablando aquí? Si no es así, pregunte. Estamos para servirle, pero posiblemente la respuesta la encontrará a solas con Dios. ¿Desea crecer en sabiduría? ¿Desea ayudar a otros? Y si es así, el Señor haga provechosa esta lección.